dejamos con ustedes a la doctora Josefina Cruz. Bien, ahora en este caso quería exponerle un ejemplo de un plan de carácter sectorial hecho por la Administración General del Estado, por lo que afecta a sus propias competencias. Entonces, este es el plan, el denominado Plan Estratégico de Infraestructura y Transporte del Gobierno de España, que fue elaborado a lo largo de 2004, principio de 2005, y para el periodo de referencia que está recogido, 2005-2020, un periodo de corto medio plazo, porque las infraestructuras, desde que se planifican, desde que se realizan los proyectos hasta que se ejecutan, pues pasa un largo periodo de tiempo. Ahora en Europa, y también con todas las limitaciones y control de carácter ambiental, no hay menos de un periodo de 8 o 10 años para que se proceda a la ejecución de esa infraestructura. Por tanto, le voy a dar los criterios más generales de este plan, aunque el PowerPoint contendrá más información de la que le voy a explicar por razones de tiempo. El plan, por tanto, es un plan, como decía anteriormente, donde es aprobado por el Gobierno de España en el 2005 con los objetivos y contenidos de la planificación de infraestructura del transporte de competencia estatal. Luego hay otras infraestructuras de transporte que ya no son de competencia del Estado: sus carreteras, sus ferrocarriles, puertos y aeropuertos. Ya España, lo decía antes, tiene amplia trayectoria, tradición de una planificación de carácter sectorial y particularmente en el ámbito de la infraestructura del transporte, y ha hecho muchos, o tiene distintos planes, sobre todo a partir de los años 50 del siglo pasado, planes de carretera, planes ferroviarios. Ya hace un primer plan de carácter integrador, que es el Plan Director de Infraestructura, conocido como el PDI, el Plan Director de Infraestructura, para el periodo 1993-2007, y que es sustituido, o que el gobierno, en 2004 el gobierno se replantea hacer un nuevo plan de medio plazo para el 5-2020, se superpone por tanto con este. Hay una continuidad, no hay porque haya cambio de gobierno, hay unos cambios radicales en los temas de infraestructura, puesto que hay una continuidad. Puede cambiar las orientaciones, los criterios, los principios, pero difícilmente un gobierno deja de construir una infraestructura que se inició en el gobierno anterior. Lo que quería poner más el acento eran los principios en los cuales se sustenta la elaboración de este nuevo plan. Entonces, yo, como principales aportaciones de este plan, quería destacar cómo se hizo el proceso de elaboración que se hizo, que fue un proceso participado. Es un plan que tiene una concepción integral del sistema del transporte y del sistema de planificación, integral en la medida en que quiere conectar y ganar y incrementar la eficacia de los distintos modos de transporte por la interconexión entre ellas, y los objetivos que este plan se plantea. En el proceso de elaboración yo quería destacar lo siguiente: es un documento hecho por la Administración General del Estado, por el Gobierno de España, de igual manera que antes decía que los planes de elaboración del territorio es una competencia propia de las comunidades autónomas, de las regiones, y ya tienen la responsabilidad de su elaboración. En el caso del plan de infraestructura es el Gobierno de España, el Gobierno de la Nación, quien hace un plan sobre la infraestructura de la que es competente, infraestructura del transporte. Ahora bien, ese fue un plan que, una vez elaborado, se presentó a la Unión Europea. Al final, la Unión Europea cubre parte de los costes de las infraestructuras que se ejecutan en los países miembros, sobre todo las que se denominan infraestructuras de carácter transeuropeo. Fue presentado a los países vecinos, Francia y Portugal, en la medida en que hay infraestructura. También lo hemos visto en la conferencia de la doctora Nicole Bernex, ¿no? Conexiones a través del Pirineo con parte del territorio español, por lo tanto, y más en el proceso de integración europeo en el que nosotros estamos, y esos dos países vecinos. A las otras administraciones, particularmente la autonómica, ahí hay incluso con ella es la que hay más debate sobre qué infraestructuras son las que les toca. Aunque sean infraestructuras de competencia estatal, las comunidades autónomas entienden que tienen que opinar y que tienen que decidir qué infraestructura del Estado se construye en su territorio. A los agentes económicos y sociales, empresarios, grupos conservacionistas,
a sindicatos y distintos profesionales y expertos. Por tanto, el documento tuvo un proceso al menos de presentación y luego a través de la información pública de participación de distintos agentes del mundo empresarial al mundo conservacionista sobre sus contenidos. Es un documento que fue sometido a evaluación ambiental. Ahora mismo en la Unión Europea hay una legislación que obliga que no solamente el proyecto concreto sea sometido a evaluación ambiental, sino un plan sea también sometido y evaluado desde el punto de vista ambiental. Por tanto, ese es el primer plan de estas características que tiene un informe de sostenibilidad ambiental, como así se denomina. Es un plan estratégico, lo dice en su título, y eso quiere decir que, por lo tanto, es de grandes líneas, de grandes conceptos, de grandes conexiones, que naturalmente luego planes sectoriales, hay un plan estratégico de infraestructura y transporte, y ese plan exige que después se haga un plan sectorial de carretera o un plan de seguridad en túneles. O sea que desde ahí pasado de un plan. El plan, como ahora veremos, hablará de la seguridad en el transporte y luego eso se concreta en un plan de mejora de la seguridad en los túneles viarios del país. Habla de seguridad en el ferrocarril y eso luego se va a concretar en un plan de supresión de los pasos a nivel en la red ferroviaria. Por lo tanto, tenemos un plan estratégico de conceptos generales donde se habla de cohesión, de integración, de equilibrio territorial, planes luego sectoriales de cada uno de los modos de transporte, planes intermodales o, si hay un concepto de la seguridad en el transporte, pues los planes que anteriormente le enumeraba. De ahí que hablemos de una planificación en cascada. Una idea fundamental en el sistema de planificación es la complementariedad entre modos de transporte. Antes también le decía que si hay problemas o conflictos entre una administración y otra, también lo hay entre los distintos sectores. Y mi experiencia pues, me hace ver cómo, siendo un mismo ministerio, como se llama Ministerio de Fomento, pero en realidad es un Ministerio de Obras Públicas, ese ministerio en el que yo estuve trabajando 5 años, ese ministerio, carretera era un mundo, ferrocarril era otro, puerto otro y aeropuertos otro. Conseguir que no se vieran como peleando por el mismo viajero, el ferrocarril y el avión, por la carretera y el ferrocarril, pues eso era ahí también había que introducir una cultura de intermodalidad dentro de los mismos responsables a nivel sectorial. O sea que luego hay mucho compartimento de sectorialización de la función pública dentro de lo que bueno, ya estamos en el Ministerio de Obras Públicas, pues no, dentro del Ministerio de Obras Públicas también hay que hacer un esfuerzo de integración para buscar la mayor eficiencia de nuestros recursos, que con este plan pues, va a costar mucho dinero. Cierta complementariedad con otras administraciones competentes en transporte, para ver sobre todo en transporte metropolitano, y es un plan de doble condición, es el primer plan que tiene doble condición, de infraestructura y de transporte, es decir, de servicio. La infraestructura es la base, pero el transporte o el servicio que se presta también hay una preocupación por la atención al servicio, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que se plantea este plan? Lo he tratado de resumir en esas 5 ideas. Primero, atender a la demanda creciente de movilidad, puesto que en España, primera reflexión, naturalmente todo plan de infraestructura tiene su diagnóstico de la situación del sector transporte y en nuestro caso también hubo un diagnóstico de carácter territorial. Este se puede considerar desde el plan con más sentido territorial y con más voluntad de cohesión territorial de los planes sectoriales del Estado, ¿no? En general, pues esos planteamientos no estaban presentes con anterioridad. Entonces, hay un diagnóstico y lo primero que se observa es que el transporte de mercancía, de viajeros y sobre todo el transporte de mercancía se ha incrementado por encima del Producto Interior Bruto del país. Para dar una idea, por tanto, en esa imagen puede también verse el Producto Interior Bruto, el incremento desde el 90 al 2002, que es la información que hay en el 2004 cuando se está trabajando en el plan, es el Producto Interior Bruto se ha incrementado aproximadamente un 31, un 32%. Entonces, con ese incremento del Producto Interior Bruto, el transporte de viajeros
se ha incrementado hasta el 47% aproximadamente, y el transporte de mercancías, que en esta primera fase es paralelo al Producto Interior Bruto, se incrementa hasta unos límites por encima del 70%. Por tanto, había un desfase, por tanto, hay un incremento del transporte por encima del incremento de la riqueza del país. Ello obedece a cambios que se han registrado en las pautas sociales y culturales en dos partes. En relación a los hábitos de residencia y trabajo, una movilidad de la población, particularmente en las áreas metropolitanas, pero con cierta frecuencia, personas que trabajan a 100, 200, 500 kilómetros de distancia de su residencia habitual, en algunos casos con movilidades diarias y en otros casos con movilidad semanal. Y sobre todo la deslocalización de la producción industrial y la globalización de la economía. Y por lo tanto esa la producción en distintos puntos del territorio, que no es solamente español, que es europeo y que es internacional, producción de componentes industriales en China que se terminan montando en un puerto o una ciudad industrial, entre comillas, de la Unión Europea, ¿no? Está vinculada también a los costes del trabajo, ¿no? Por lo tanto, esa deslocalización de la producción industrial y de la globalización de la economía ha producido en general en el mundo y en particular en el caso de España ese incremento de movilidad de población y mercancía. Ese primer objetivo de atender a la demanda creciente de movilidad, por lo tanto más movilidad, más demanda de infraestructura, tiene un segundo objetivo centrado en la corrección de un modelo de transporte muy centralizado y más contaminante. Fundamentalmente sigue siendo, yo creo que lo seguirá siendo mucho tiempo, la carretera, el principal modo de transporte para viajeros y mercancía en España, pero y modificando la distribución modal en el transporte a favor de modos de transporte menos contaminantes, el ferrocarril como modo terrestre para viajeros y mercancía y los puertos para las mercancías, ¿no? Entonces ese sería ese segundo criterio: corregir el modelo de transporte y contribuir a una movilidad más sostenible, el mayor equilibrio entre modos, el fomento de modos de transporte menos contaminante, mayor integración entre distintos modos de transporte, apuesta por el transporte público, sobre todo en las áreas metropolitanas, y en suma un sistema de transporte más integrado, eficiente y sostenible. El tercer objetivo que tiene este plan es incrementar la seguridad y la calidad en todos los modos de transporte. Es un objetivo que ya empieza a superar el objetivo de la infraestructura para ir buscando el objetivo del transporte, del servicio público. Este objetivo de incrementar la seguridad se plantea en todos los modos de transporte: carreteras, aviones, barcos, en el proceso constructivo de la carretera, en el proceso constructivo del ferrocarril, en todo el proceso constructivo, buscando por tanto, por ejemplo, eliminación de curvas cerradas, ¿no?, en una carretera. Entonces, eso significa mayor seguridad en el proceso constructivo. En la conservación y explotación de la infraestructura, si vamos a carretera, pues naturalmente está atento a la conservación del asfalto para que no haya accidentes. La conservación va también en relación a la iluminación de las carreteras, todo lo que es y finalmente la calidad de los servicios que se prestan, sobre todo los servicios públicos, trátese del ferrocarril o trátese del avión. Al mismo tiempo, el plan plantea como elemento para contribuir, y estamos ya en un objetivo de transporte más que de infraestructura, agencia de seguridad, una agencia de seguridad aérea, una agencia de seguridad ferroviaria, carta de derechos al usuario, el usuario de un tren, el usuario de un avión, sobre todo en el tema del retraso, ¿no?, que haya unas compensaciones a los usuarios, planes de seguridad vial en carretera, sistemas avanzados de gestión del tráfico, fiabilidad de los servicios públicos, compromiso de los concesionarios. ¿Se fue? ¿Ahora? ¿La voz? No. Sí, ahora sí, claro. Fiabilidad de los servicios públicos es que los trenes cumplan su horario, los aviones cumplan su horario, y compromiso, por lo tanto, con los usuarios en relación a sus derechos. Otro gran objetivo es impulsar el desarrollo económico y la competitividad de la economía, sobre el supuesto que mejores transportes más fiables, sobre todo de mercancía,
permitirá una reducción de los costes